Pues ¿El micrófono lo tienes por ahí? Da igual. están viniendo por la noche con nocturnidad y alevosía, pintando todas las fachadas que les da la gana, que según ellos están abandonadas. Yo no lo sé de eso, permiso de qué. Dice que con el permiso del jefe del de limpieza. Si sabéis quién es, con permiso de Rita, para pintar todo. Si hay grafitis, grafitis. Entonces empezó a amenazarme con llamar a su jefe, si no a la policía. Pero en ningún momento la llamó, porque le dije yo que claro, igual desde arriba mi madre la estaba llamando. Nos han pintado la fachada, pintando las chapas de las puertas, que son privadas, hasta en las cerraduras. Cuando les estás plantando cara, te amenazan con la policía o con el jefe, porque tienen el permiso de Rita. Rita Cámara secundaria. será de su propiedad dueña, ¿no? Pero de las propiedades privadas no creo que sean dueñas. Y eso es propiedad privada. Y si yo no hubiera estado en la calle Juan Mercader, en el número 14, estaban pintándole, y en el número 12 no la pintaron porque bajé yo en ese momento. Y encima con amenazas, no te dan los nombres, no te dan nada, y encima te vienen amenazando. No creo que sea normal. A ver dónde está la justicia. Si van a venir a amenazarnos de noche, ¿qué tenemos? ¿Que hacer patrullas también de noche? Porque llevaba la perra y la perra le ladraba, porque amenazaba con el palo y gritaba y la perra le ladraba. Y lo que él quería era que le pusiera un bozal a la perra. Si a mí me ataca, la perra irá a buscarla a él. Sí, claro. Es lo primero que él estaba en la acera, yo tenía que pasar o por la acera o por el cacho de hueco que había para bajar de la acera. Porque yo estaba en mi casa, yo bajaba de mi casa, ¿vale? Parece mentira que esto estaba inundado de la policía. Sí que dijo que iba a llamar a la policía, pero la policía yo no la vi en ningún momento. Pasó la policía, pero allí no fue. Pero claro, si vamos a decir a la policía, y la policía ya veis cómo es, que en vez de policía en matones, yo no me voy a estar. Yo, si la propiedad no es suya, defenderé la propiedad que sea privada, la que sea de ella, que borre los grafitis que le dé la gana. Los grafitis lo que le dé la gana, pero lo que no tiene. Pero desde luego estaré con el dueño para que si tiene que poner denuncia, es de la que ha mandado la Rita. ¿Quién es Rita para mandar por la noche, cuando no hay nadie, a pintar? ¿Qué espera? Hombre,